told your friend you're not okay. Hola, hola chicas, muy buenos días, bienvenidas a un nuevo videito, bienvenidas a su canal, muchas gracias por todo su apoyo, por estar aquí. Chicas, les cuento que el día de hoy vamos a hacer rutina de limpieza y una que otra cosita que tengo por ahí pendiente. Vamos a ver si alcanzamos a hacer tratamiento del cabello para mostrarles qué tratamiento uso. Recuerden que yo soy una persona pues de cabello afro, mi cabello pues normalmente es crespo pues. Pero con los tratamientos que me he hecho, mi cabello pues ha mejorado mucho, aparte pues me ha crecido. Entonces les voy a mostrar qué tratamiento pues hago, cuál me ha servido muchísimo, es algo natural, que espero que también les pueda servir a ustedes. Entonces más ratico vamos a hacer eso. Vamos a empezar. La cocina está hecha un desastre porque pues ya hicimos desayunito, va a empezar a hacer el almuercito. Y no he podido empezar a hacer el aseo porque estaba por allá en el colegio de Sarita haciendo unas diligencias. Entonces, acompáñenme, vamos a empezar a organizar pues la cocinita para empezar a colocar el almuerzo y seguir con el resto de aceito de la sala. Chicas, miren por acá, todo el reguero, ya se nos sacó el mercadito, tengo que comprar arrocito así, vamos a ver si hay promociones estos días, si no, toca ir a comprar el mercado. La parte más económica, chicos, está muy caro, ya eso de que, ay, no, me encantaba esta marca porque era la mejor, ya no, ya hay que comprar donde está más baratico. Nos trajeron a regalar muchos limones y naranjas de una finca, que muchas gracias a la persona que nos trajo pues ese regalito de esos limones que son deliciosos. La cocina está vuelta, nada, miren, la sopa está súper grasosa, cochina. Chicos, vamos a hacer unas lentejitas con lo más delicioso que hay de comida así deliciosa, rápida. Lentejitas con huevo, chicos, vamos a hacer lentejitas con huevo porque me encanta, me fascinan. Por acá nos conseguimos ahí en la revoltería unas lechuguitas que son para mis gallinitas, que les encanta lechuguita. Y la revoltería nos regala, entonces aquí le traje para llevarles ahorita a ellas. Y por acá miren este reguero que tengo de el desayuno de los huevitos. Miren mis huevitos de la granja, miren qué lindos. Son los huevitos de pato y de gallina. Y los de cornies, claro que sí, también ahí están. Chicos, entonces voy a empezar a hacer aceíto. Acá en la sala espero organizar antes de que llegue Guadalupe porque ya está tardecito. Vamos a ver, por acá tenemos un poquito de reguero de ropa que dejó Guadalupe antes de irse para el colegio. Y miren qué belleza. Ya todos los días saca la cocina, la deja allí organizadita según ella para empezarnos a hacer el almuerzo. Entonces, chicas, vamos a empezar. Chicos, pues por aquí ya empiezo a lavar la loza, que tenemos bastante losita acumuladita ahí, pues por lavar así como estaban viendo. Recuerden que a mí me gusta bastante echarle jabón líquido al jabón que tengo ahí de barra, que es, ya no es Acción, les cuento que estoy utilizando un lavaloza que encuentro en Dollar City. Está súper económico, chicos. Imagínense, ya la Acción está como en 13.000 y pico los 850 gramos. Y este lavaloza que vende en Dollar City trae 1.000 gramos y vale 5.000 pesos. O sea, imagínense, más de la mitad de diferencia. Entonces pues utilizando mejor y la verdad lava muy bien. Igual lo acompaño con jaboncito líquido. Ya por acá pues chicos me paso a limpiar la sala. Esta es la mesita de Guadalupe, ustedes ven que ahí siempre ella come y pues ahí la acompañamos, entonces la mantenemos pues limpia. Y por aquí ya me paso pues a recoger ya los cojincitos, arreglar el mueble. Ese sofá, chicos, tengo que hacerlo lavar, pero alguien que lo lave bien con esas máquinas especiales, porque ya lo habíamos hecho lavar, pero lo lavaron como a mano, con cepillo así, y quedó como unas partes manchadas. Ni siquiera está tan sucio, pero las partes manchadas con jabón pues se evidencia mucho. Les quedan como unos parches. Entonces necesitamos a alguien que sea experto pues lavando esos muebles, porque sí necesita una buena lavadita, a pesar de que uno lo tapa y le coloca forritos y todo, igual pues continúa así ensuciándose. Y pues miren esas sillitas que son las primeras sillas que yo tuve pues cuando nos casamos con mi esposo ya hace más de 14 años.
y esos muebles pues han salido súper buenos. Cambié pues el sofá de la sala, pero esos muebles están súper bonecitos, así que igual continúo con ellos hasta que ya no den más. Por ahí pues estar cogiendo los juguetes de Guadalupe que había dejado por ahí. De pronto ya se me mantiene esa cocinita por ahí como arregladita. El resto de jugueticos ella sí los recoge. Y me dispuse pues a echar una buena barridita. Ahorita su buena trapeadita. Listo, chicos, y ya por acá vamos así. Le hicimos aseíto acá de la sala. Miren por aquí. Ya quedó. La verdad no limpio el polvo todos los días, chicos. Miren que de la última vez que limpiamos el polvo todavía está súper, está limpio. Entonces solamente la barriadita, trapeadita, porque todos los días tampoco trapeo. Diría que día de por medio, a no ser que pues veamos el piso demasiado sucio. Gracias a ese piso súper agradecido que tú barres y ya pues no se chorrea mucho. Entonces continuemos. Voy a ir a comprar unas hierbitas, los ingredientes que es para el tratamiento del cabello que les dije. Súper importante los desperdicios, me gusta meterlos en el día, mientras voy cocinando, el desayuno, el almuerzo, irlos metiendo en una bolsita. Y si pasa la basura ese día, súper. Si no pasa, lo meto en la nevera. Esos desperdicios, porque son desperdicios no son orgánicos, ya son desperdicios pues arroz, de pronto alguna grasita o algo así. Entonces eso se va empezando a oler feo y pues no es recomendable como dejarlo allí, ¿cierto? Igual las moscas de pronto entran, pisan y también dejan sus cositas por allí no deseadas. Listo, chicas, por acá voy a colocar las lentejitas. Vamos a medirlo con pocillitos. Coloquemos un pocillito y medio. Las lentejas es lo más fácil y rápido que hay porque en 5 minutos pitan y ya quedan blanditas ya para seguir con el almuercito. Voy a lavarlas, a colocarlas a pitar y por acá voy a hacer refrito. Saben que me gusta utilizar tomaticos, cebolla, pimentón, ajito. Y por acá voy a echarle una zanahoria para colocarlas a pitar. Les cuento que antes yo colocaba las lentejas, las dejaba remojando, pero me di cuenta luego de eso que las lentejas es lo que menos se demora pitando. Los frijoles ya es diferente, los frijoles se demoran, son más duritos, pero las lentejas son súper agradecidas y ellas ablandan pero como en 5 minutos. Entonces no las coloco ya a remojar, la verdad sí las voy echando pues con su buena lavadita y las echo pues ya en la pitadora. Por acá ya la paré pues con el agüita, la zanahoria y me gusta rallar la verdad todos los aliños. Yo digo aliños lo que es pues el tomate, la cebollita, el pimentón, el ajito, que es lo que siempre utilizo para los refritos, es lo mismo. Un buen sazoncito, o sea, me gusta echarle cominito, laurel, orégano, bueno, lo que tengamos por ahí a la mano que nos guste con lo que nos guste sazonar, digámoslo así. Y el arrocito también me gusta lavarlo bien. A veces lo cocino con ajito o cebollita de la larga. Y les cuento que da un saborcito bien sabrosito de arroz. Por si acaso les gusta hacer así, para que lo hagan, que eso sabe muy bueno. Y les cuento que en esta casa nos encanta la limonada. Y si nos regalan limones, pues mucho más. Entonces como nos hayan regalado sus buenas limonadas, aquí tenemos todavía para hacer todos los días su buena limonadita para refrescar el almuercito. Ya por acá le coloco mi bolsita nuevamente a la coquita donde coloco los desperdicios del día. Y mientras está el almuerzo me gusta ir lavando la lucita que tengo allí para que no se me vaya acumulando mucho.
Ya por aquí, chicas, ya pitó, ya le he hecho refrito que también ya está listo. Y el Maggi, ¿sí? Para que le dé un buen saborcito pues a esas lentejas. Y mientras tanto también, mientras ya las lentejitas pues cocinan con su refrito, hoy también organizando ya, aquí despejando el mesoncito, a limpiar todo eso, que en el día pues siempre le cae uno que otro polvito, una que otra manchita, una que otra grasita pues. Y como pues vamos amontonando y vamos colocando y llegamos y no tenemos donde colocar el cargador y lo vamos colocando en la mesita y todo lo que va llegando a la casa va para el mesón. Entonces ese mesón a veces mantiene lleno de cosas. Pero bueno, la verdad, les cuento que a pesar de que mantenía lleno de cosas o a veces mantiene lleno de cosas, no está tan complejo como estaba cuando recién tenía la cocina. Uy, tenía muchas cosas ahí encima, pero pues ya hemos mejorado esa parte, esa organización. Ya por acá, chicas, le empaqué a Guadalupe sus galletitas, como vieron, esas coquitas, las galletitas de ella siempre. Ella que quiere algo refrigerio, va a su tarrito y saca su galletica. Por acá para acompañar a las lentejitas con unas buenas tajaditas. Hola chicos, bueno chicos, pues como les contaba, por acá arriba de mi casa, miren, esta es la terraza. Miren esas hermosas piñas que tengo por acá. Vamos a recolectar unos tomaticos para una saladita para almuerzo. Así como ven, para completar con las lentejitas. Entonces Guadalupe nos va a ayudar. Miren, por acá tenemos una planta de tomate cherry. Miren los tomaticos por allá, que ya se está secando, pero pues nos quedan todavía muchos tomaticos. Entonces vamos a recolectarlos para poder hacer una rica ensaladita. Ya Guadalupe por acá, escuchan por ahí los gallitos. Guadalupe por acá está ayudándonos a recolectar. Vamos a seguir recolectando por aquí. Y chicos, miren acá, ya recolectamos los tomaticos para la ensaladita. Igual pues trajo un ají por acá, pero pues sí lo vamos a guardar. Este no lo vamos a consumir ahorita, porque pues como para hacer salsitas, como para hacer salsas, y ahorita no vamos a hacer salsitas. Después tengo que hacerles un tour por acá, por la mini huerta que tengo acá en mi terraza. Miren, por acá tenemos unos ricos limoncitos, miren acá, unos limones. Acá hay de todo un poquito. Hay de todo un poquito, gracias a Dios. Mira, acá tengo mi cimarrón para los sancochitos, planticas ornamentales. Acá un pimentón que ya le cosechamos pimentones. Y así una pequeña muestra pues de todo lo que tenemos acá en la terraza. Después les hago un buen tour porque los chicos cada vez que yo subo empiezan a cantar. Entonces no dejan hablar mucho. Así que vamos a continuar con el almuercito. Chicos, y por aquí ya bajé los tomaticos, están bien lavaditos. Voy a hacer una ensaladita, para eso voy a utilizar zanahoria, que me gusta pues rallarla. Voy a utilizar pepino y cebollita cabezona, cebolla blanca o cebolla morada, la que les guste, no hay ningún problema. A mí el pepino, chicos, me gusta quitarle todas las semillitas que vienen adentro y lo corto pues en tajaditas bien delgaditicas. La cebollita me gusta también así pues también en tajaditas, y lo que hago con la cebolla es, ¿cómo se dice? Escurtirla, así se le llama, escurtirla, que lo que hago es colocar la cebolla en un colador, le echo sal, la
como que la aprieto así, como que le integro bien la salsita y luego le enjuago. Luego las enjuago y ya queda escurtidita, o sea que ya el sabor que tenía la cebolla así tan intenso ya no va a tener tanto esa intensidad pues de sabor, ha rebajado un poquito. No le echo mucho, es un poquito nomás como para que no le salga tampoco todo el sabor a la cebollita, pero así me gusta pues como cocinarla. Solamente eso, con los tomaticos le echo el limoncito, el que tenga vinagretica pues también es rico con vinagreta, si no así queda súper rica la ensaladita. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Chicos, y aquí está el almuercito. Lo hice con huevito, madurito, la ensaladita y quedó súper rico, muy ricas las lentejitas. Miren, por acá me gusta echarle buena ensalada de plato. Lo que es Guadalupe y Sarita no les gusta mucho la ensaladita, pero los demás sí comemos muy rica la ensaladita, quedó súper delicioso ese almuerzo. Bueno, por acá en el parque por la casa conseguí unas hierbitas, un romero, chicos, para que van a ver qué vamos a hacer con esto para el cabellito. Chicos, y para acá les voy a mostrar, ya fui a comprar los ingredientes como vieron pues para hacer el tratamiento del cabello que les había comentado. Vamos a utilizar clavos, jengibre, miren, como unas 5 rodajitas de jengibre. Por acá este es flor de Jamaica, cola de caballo, miren acá, esa la tengo ya en mi huerta, entonces la corté allá. Romero, que ese se lo compré pues allá donde vieron. Esas son unas capsulitas de vitamina E, chicas. Ahí también unas ampolletas, pero no tenían, entonces me tocó comprar esas capsulitas. Por acá tenemos quina. Miren, quina. Por acá tenemos aceite de oliva, el que ustedes utilicen, no hay ningún problema. Y acá está Linaza, miren por acá. Y acá. Aceite de coco. Sí. Y acá. Acá tengo canela, chicos. Sí. Y el tratamiento de su preferencia, el que ustedes utilicen. A mí me ha gustado mucho este de Nutribel, así que yo sigo utilizando este. Y algo para revolver. Yo también Listo. Entonces para empezar, listo amor. Para empezar con el tratamiento utilizamos una ollita. Por acá vieron un pocillito de agua. Bueno chicos, por acá Guadalupe me va a ayudar, nuestra asistente. Entonces vamos a empezar. Echamos una tacita de agua, miren acá para integrar los ingredientes. Y empezamos a echarle todos los ingredientes. Échale este Guadalupe y esto. Entonces por acá la flor de Jamaica. Los clavos de olor, miren. Eso todo. La quina. Échale todo. Todo. Vamos a partir Yo lo hago. esta cola de caballo. Ella trae como unas ranuritas donde se parte fácil. Entonces uno la va partiendo y va echando los pedacitos así. Ahí Guadalupe nos va a ayudar. Entonces le echamos la cola de caballo. Mientras Guadalupe va echándole ahí, le vamos a echar unas 5 ramitas. Miren, 5 ramitas de romero. Por acá, esas las echamos así enteritas. No hay problema. Y ya les muestro. Una porcioncita de canela. Listo. Una cucharadita de linaza. Una cucharadita de aceite de oliva.
Una cucharada de aceite de coco. ¿Ya, mami? Ya. Y por acá el jengibre. Ya tenemos todos los ingredientes. Lo que vamos a hacer es a colocar a hervir esto hasta que ustedes vean que va disminuyendo pues y se va volviendo un poquito más espesa la mezcla, ¿sí? Vamos a ver si aproximadamente por unos 20-30 minutos. Mami, quiero. Listo. Chicos, entonces acá dejamos hervir la mezcla y nos vemos ahorita que hierva, bueno. Lo que es la vitamina E y el tratamiento pues lo vamos a colocar de último. Entonces ya les muestro. Listo, chicos, y miren acá, miren que ya vamos a apagar. Ya hirvió bastante. Vamos a dejarlo enfriar, que ahorita que enfríe van a ver que está un poquito mucho más espesito. Y vamos preparando. Por acá tengo una media, miren, conseguí esta media velada. Con esta media vamos a cernirlo, ¿sí? Y para poder echar aquí el líquido que nos salga pues de lo que hicimos, ¿listo? Entonces van preparando su mediecita, pueden ser una toalla de esas, no de papel, sino que las que son como de telita, o un pañito de microfibra, o en algo que pueda cernir y que salga pues el líquido por allí. Listo, chicos, ya enfrió un poquito, vamos a cernirlo para que pues no nos queden todas esas impurezas, todo lo gruesito pues no se nos quede pues en el tratamiento que le vamos a echar. Solamente la parte líquida, ¿listo? Entonces voy a cernirlo y ya les muestro. Mami, ya. Queda rojo por la parte de la flor de Jamaica. Entonces por eso queda como rojito. Como las hierbitas también tienen ingredientes, entonces ahorita también la voy a aplastar bien así para exprimirle todo lo que quede. Fíjate mucho. Miren acá cómo queda. ¿Y dónde tomó? Eso es lo que necesitamos. Este es el líquido de nuestro tratamiento que vamos a agregar. Listo. Chicos, ya tenemos ya todo acá. Miren que ya le exprimí todo. ¿Y esto? Todo lo que teníamos. Y por aquí se nos cayó un pedacito de hojita. Saquémosla allí. ¿Qué botón es esto? Entonces lo que vamos a hacer es agregar. Mami, yo quiero. Voy a agregar solamente la mitad de esto. Bueno, chicos, miren por acá. Son aproximadamente 120 mililitros. Miren acá. 120. Vamos a agregar solamente la mitad aquí a nuestro tratamiento, ¿sí? Entonces, y esta palita es para poder revolver bien. Entonces, Guadalupe nos va a ayudar ahorita que le echemos. Entonces le vamos echando, vamos agregándole. Digamos que ahí la mitad. La otra mitad, chicos, se la voy a agregar. Es la primera vez que lo hago. Se lo voy a agregar a este champú. Es un champú de su preferencia, el que ustedes utilicen. Voy a echarle la otra mitad acá, a ver cómo va con el champú también. Entonces por ahora, este es el tratamiento que siempre utilizo, el que siempre hago. Este me lo enseñó mi mamá y les cuento que me ha ido muy bien. Y por último les vamos a agregar las capsulitas de vitamina E. Esas se las echamos aquí en el tratamiento, ¿listo? ¿Yo? Mami, yo. Listo, chicos, acá está la capsulita. Guadalupe se la va a echar. Miren acá. También vienen ampolleticas, vienen también líquidas. Por si acaso la encuentran líquida, también no hay ningún problema. Ven, te ayudo, amor. Ven, te ayudo. Listo. Y ahora revolvemos muy bien. Ven, te ayudo, amor. Ven, te ayudo.
Eso, agárramela ahí. Muy bien, agárramela ahí. Yo también quiero limpiar. Sí, ahorita tú me ayudas, pues. Ay, que no lo pachorra. No nos desperdicie nada. Nada, porque esto es bendito. Esperamos, espera. No nos chorreen antes. Listo. Agárramela ahí. Yo quiero tiro. Vale, vale. Listo, chicos, y miren acá, así queda. Ahí ya le voy a rolar un poquito más porque igual pues fue que me está ayudando. Y este tratamiento, a mí me gusta dejarlo en la nevera, chicos, porque la última vez se me está colocando un poco fuertecito que lo dejé afuera. Entonces, eso me pasó una sola vez y pues de ahí en adelante siempre lo meto en la nevera. Cada que me voy a echar tratamiento, que me lo echo una vez a la semana, chicos. Una vez a la semana lo mantengo en la nevera. Ahí se me conserva y todo. Chicos, y eso es todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, por llegar acá hasta el final. Creo que me voy a ir a lavar el cabello, a utilizar mi tratamiento que hace rato no me lo echaba. Y, ay, chicas, miren, estoy súper canosa. A ver si me voy a tinturar también el cabellito, vamos a ver. Chicos, los esperamos en un próximo video. Un abracito para todos. Chao. Bye, bye. Chicos, chao. Dame like, tu tite. Chao. I know you told your friend you're